A mi raza nadie la va a parar. 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 ¿Cómo se encuentran en este hermoso día, bueno, esta hermosa tarde, mis loquillos? Estamos muy contentos de hacer un programa ya de Locos por Cristo. Teníamos ya abandonados este programa, sino solo con la lectura extrema, ¿sí? Pero digamos, el programa de hoy está súper especial, ¿sí? Porque hoy vamos a hablar de un personaje, ¿cierto, Carol? Hoy vamos a hablar de un personaje único que realmente impactó en nuestras vidas, Sí. con lo que nosotros averiguamos de su vida, cómo fue y qué dice la palabra acerca de él. Entonces, hoy vamos a hablar sobre David. Timoteo. Teo. Hoy vamos a hablar sobre Timoteo. Es un gran joven de la Biblia realmente. Toda su infancia, toda su adolescencia, toda su adultez. ¿Se dice Sí, adultez? no, su madurez prácticamente, Su madurez por así decirlo. Exacto. Digamos que, porque es un personaje importante, porque a pesar de que sus padres, digamos, no eran de la misma religión, ¿sí? Él fue criado igual en los caminos de nuestro rey, por así decirlo. Exacto, Sí, así que, pero antes de hablar de Timoteo, vamos a hacer una oración, pues pidiéndole primero permiso, autorización al de arriba, a nuestro jefe, a nuestro papi, sí, para que podamos hablar de su palabra, sí, Amén, para que él pues listo, también vale. nos dé sabiduría, para fluir con ustedes, porque si no lo saben, también da mucha pena hablar con ustedes, mis loquillos. Hacer videos da mucha pena, así que, bueno, cerremos un poquito nuestros ojos. Padre Santo, te adoramos y te exaltamos, Dios bueno, Dios grande, Dios justo y perfecto todo el tiempo. Te adoramos y te rendimos culto a ti. Gracias por esta hermosa tarde, por este hermoso día que tú nos das. Gracias porque podemos estar reunidos en familia con mi hermanita, porque estamos con Locos por Cristo, porque podemos leer de tu palabra y apreciarla. Señor, danos sabiduría, entendimiento para todo lo que hagamos, Señor. Abre puertas del cielo para que llueva el conocimiento de tu gracia. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar de Timoteo primero. Digamos, Timoteo es una palabra griega que pues digamos averiguamos así un poquito con Carol. Estimado teos en el griego, que es aquel que ama o adora a Dios. ¿Sí? Entonces digamos, Carol, ¿en dónde nació Timoteo? Timoteo nació en Liros. No, palillos. Lauros. No. Es que son como que me parecían las palabras. A ver, espera. A ver, dilo tú para no decirlo yo. En Litra. Listra. Sí, digamos, para los que quieran ubicarse un poquito más en la parte geográfica, que es actualmente Turquía, ¿sí? Porque yo me recuerdan que es una ciudad antigua, la de Listra. antigua. Sí, ahora es Turquía, a la región al sur central de la parte, digamos, como ¿De Asia Menor. Sí. Okay. Sí, más o menos ahí está ubicada, ¿sí? Ahora, su padre y su madre, digamos, eran De diferentes religiones. Sí, de diferentes religiones. Entonces, su padre era griego y su madre era judía. O sea, que su padre creía más o menos en Herodes, sí, en toda esa en Ares, mitología todo eso. griega. Y ella creía obviamente en Jesucristo, en Dios. Sí, ahora, digamos, cuando él fue criado, sí, él fue criado por su abuelita y por su madre. Por medio de palabras. Sí, por medio de palabra, la abuelita se llamaba Louda, si no me equivoco, Loida, ya que me recuerdo. Y su mamá se llamaba Eunice. Entonces, digamos, ahí vamos conociendo un poquito más de la historia de Timoteo, de quién fue. Ahora, desde pequeño fue criado en las escrituras, en la palabra de Dios. Exacto. ¿Sí? Y más adelante, digamos, pues él ya entonces sabemos que conoce palabra. Era un joven que a pesar de, digamos, que sus padres eran totalmente opuestos, polos opuestos, ¿sí? Él seguía a Dios. Él seguía a Dios y se entrega totalmente, Sí. como diciendo, Él es mi padre, Él ha dado todo por mí, mi madre me enseñó esto y le doy totalmente mi vida. Y más adelante, llega una persona supremamente importante a la vida de Timoteo. ¿Qué es? Pablo de Tarso. ¿Sí? Él fue, por así decirlo, quien le enseñó más sobre Jesús. El maestro de ¿Quién era? Timoteo era Pablo de Tarso. Entonces, digamos, cuando él llega, él entonces acoge tanto a él como a su familia y le enseña de la palabra de Dios. Y después de eso, toda su familia cree en Dios.
Sí, eso me parece supremamente asombroso. Realmente es algo que solamente Dios puede hacer. Sí. Solamente Dios puede convertir a una familia, a una persona, y por medio de esa persona más personas van conociendo a Dios y lo van amando de una forma tan única y tan especial como lo hacían Sí, antiguamente. y Como- Timoteo se volvió, digamos, un joven de fe. Exacto. Y eso es lo más importante que nosotros Sí, sí, tenemos sí. que hacer juvenilmente, que tenemos que tener fe, tenemos que arriesgarnos y darlo todo por nuestro Señor y Salvador, mis loquillos. Digamos, acá sacó digamos, como unas citas bíblicas de lo que Pablo, o bueno, Timoteo, habló. Algo muy curioso fue en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice la palabra de Dios: se lee con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que eso fue también algo que lo pudo conseguir por medio más o menos de Pablo, que De lo las fue. cartas que él escribió. Exacto, porque lo que pasa es que Pablo siempre le decía a Timoteo que estuviera bien, que no Que se estuviera de moda. esforzara, que fuera valiente. Exacto, que tuviera amor, que tuviera dominio propio, sino que el Espíritu le iba a dar también poder, amor y dominio propio, que le iba a coger, que aunque Pablo no podía estar a su lado todo el tiempo como maestro, Sí. que él tuviera la fe en el Espíritu y en Dios y en Jesucristo, mis loquillos. Digamos, eso me parece muy lindo porque, digamos, cuando uno tiene un maestro, es un medio como para uno crecer, ¿sí? Exacto. Para aprender cosas nuevas que uno, pues, obviamente no sabe. Y, digamos, Timoteo, a pesar de eso, digamos, él ya conocía palabra. Cuando llegó Pablo, conoció aún más palabra, que fue la que le permitió predicar a hartas personas. a la O sea, vez. tipo como que él iba por medio de los escalones en su adolescencia, como lo que su abuela y su mamá le estaban enseñando. Y ya cuando llegó Pablo, fue escalar Más, sí. más y más y más y más, hasta llegar a un punto de que él escaló al siguiente punto donde ya podía Y predicar. subió el nivel. Exacto, subió ese nivel espiritual donde todos nosotros deberíamos subirlo día a día, porque por así decirlo, no era fácil predicar antiguamente, ni un poco actualmente tampoco es difícil, porque hay ciertos padres que dicen: no, es que usted no puede decir eso porque nosotros creemos en tal cosa. Por ejemplo, hay una mujer que yo conozco que es que es, por así decirlo, admirable, porque antiguamente su padre no le dejaba leer la Biblia ni a ella ni a su hermana. Entonces ellas tenían que, cuando leían la Biblia y cuando su papá llegaba, esconderla debajo de la cama y ponerse a jugar ajedrez. Entonces tenían que mirar otros juegos, otras cosas, y tenían que esconder la Biblia, si no sus papás le pegaban o cosas así. Entonces por eso nosotros tenemos ahora el poder de nosotros predicar libremente la palabra, Sí. y eso es lo que nosotros debemos hacer realmente, con lo que nosotros creemos, con lo que a nosotros nos han inculcado. Digamos que Timoteo, a la edad joven que él tenía, daba mucho ejemplo, lo cual Exacto. nosotros debemos dar siempre, mis loquillos, porque, digamos, cuando nosotros damos ejemplo, estamos abriendo, digamos, oportunidades para los demás. Y Sí. también aquí en 2 de Timoteo, como lo estás diciendo, sí. como completar, Ok. en el capítulo 7, en el versículo 17, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ahí Timoteo entendió que, digamos, de todo su proceso, todo lo que pasó él, era para que él creciera. ¿Sí? Exacto. Era para que él, digamos, Cumpliera esa buena cumpliera obra. esa buena obra y pudiera explotarla. Cuando digo explotar, hablo, digamos, como decir, bueno, voy a hablarle al vecino, voy a hablarle a mi familia, voy a hablarle Exacto. a tal persona. Y, digamos, fue así y se llenó, digamos, todo su pueblo de personas que conocían la palabra del Señor. Exacto, y eso es algo que todos tenemos que decir: yo quiero ser un poco como Timoteo, quiero tener esa Sí. virtud, quiero encaminar por la buena obra que el Señor haga, y que el Señor haga su voluntad en mí, y ya que yo no tenga, por así decirlo, dominio propio, porque Él ya es mi dueño. Exacto, mis loquillos. Y bueno, digamos, esto fue algo supremamente cortico, algo resumido de lo que Exacto. queríamos hablarles, mis loquillos. Y es acerca de Timoteo, que fue un personaje de la Biblia, que fue de la fe, un joven de la fe, ¿sí? Ahora, mis loquillos, les decimos que sigamos un poquito ese ejemplo, ¿sí? Sigamos, digamos, lo que hizo Timoteo, ¿sí? Sigamos alimentándonos de su palabra, conociéndolo un poco más, ¿sí? Porque, digamos, es supremamente importante crecer más en la palabra del Señor, porque, digamos, muchos creen que con lo que tienen ya basta. Pero Es no. que Dios es amor y con eso yo me quedo y con eso lucho a espada y escudo. No, ¿sí?
como Timoteo. Timoteo también debió entender a través de, pues, de Pablo, ¿sí? Que todo lo que él hacía era para aprender más palabra, más palabra. Cuando nosotros aprendemos más palabras es más difícil, más fácil debatir con otra persona que no cree y hacerle, digamos, como entrar en cuenta de que sí existe un Dios todopoderoso que está en los cielos y que es asombroso. Exacto, porque día a día por medio de su palabra lo seguimos conociendo y nos seguimos enamorando de él, y que él también nos conozca a nosotros y ir a un nivel extremo con él, como lo hacía Moisés, Abraham, Isaac, como lo hizo Total. Timoteo, como lo hizo Pablo, como cada uno de las personas que están acá en la Biblia lo hizo, y nosotros lo podemos hacer actualmente. Solamente tenemos que dejar, por así decirlo, las cosas y solamente hacer la voluntad de Dios, lo que él quiere, Total. y llegar a cumplir su propósito, mis loquillos. Y bueno, agradecemos a las personas que pues verán este video. Exacto. Sí, los amamos con todo nuestro corazón, mis loquillos. Son en serio los mejores, los mejores, los mejores, los mejores. Y bueno, gracias a Dios porque es el que, digamos, como que nos permitió aprender esta historia, sí, conocerla un poquito más. Ya sabíamos de Timoteo, pero pues así por encimita, digamos, ya Dios nos permite indagar más sobre a él. fondo. Exacto. Exacto, mis loquillos, los amamos. Y bueno, vamos a terminar con una oración, entregándole este bello día a nuestro Padre. Amén. Listo, entonces ahí por un segundito cerremos nuestros ojitos. Okay. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, amado Padre, Señor, porque hemos sido tercos, amado Padre, porque hemos dicho mentiras, porque a veces somos bipolares, amado Padre. Perdónanos, amado Padre, porque, Señor, a veces no cumplimos tu palabra, porque no te hemos obedecido como lo debemos hacer. Perdónanos, Señor, si tal vez nos hemos apartado de tu camino, pero queremos, amado Padre, el día de hoy, que tú, Señor, seas ayudándonos, seas dándonos sabiduría y entendimiento, como lo hiciste con Timoteo, como lo hiciste con Pablo al enseñarle a Timoteo. Queremos, amado Padre, que tú seas con nosotros, amado Padre, y que tú seas ayudándonos a entender, a comprender tu hermosa palabra, a la voluntad que tengas con nosotros, el propósito que tengas con cada uno de nosotros. Queremos realizarlo como lo realizó Timoteo. Queremos llegar a un nivel extremo como lo realizó Timoteo y Pablo, amado Padre. Llegar a conocerte de una forma única y seguir enamorándonos de ti, amado Padre. Danos sabiduría y entendimiento el día de hoy. Ayuda, Señor, a los loquillos y a cada una de las personas a entender y comprender tu hermosa palabra, y que no solamente se quede acá, sino que se quede impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón, guardadas por la eternidad, amado Padre. Gracias, Señor. Bendice a los loquillos, a mi hermano, a mí, este programa, Señor, que es por ti y para ti, amado Padre. Te amamos, Señor, que sea la bendición del Padre, la del Hijo, con la autoridad del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis loquillos. Esperamos Los que tengan amamos. un maravilloso día. Chao, chao, mis Chao, mis loquillos. loquillos. importa lo que puedan pensar de mí. Siempre seguiré a Jesús.